Buenos días para todos, para todas. Lo primero, agradecerle al señor rector por la invitación, a los profesores, a los estudiantes y en particular al profesor Luis Fernando, que siempre me ha convocado a este ritual de ver las imágenes del movimiento. Voy a aprovechar para hacer una presentación, dos presentaciones, la del libro de Cine y Derecho, y luego ayudarnos un poco a contextualizar la película la cual nos convoca hoy, que es El nombre del Padre. Lo primero, este trabajo que hoy presento a ustedes es el fruto de una investigación, de un trabajo muy parecido a este, ¿no? A trabajar desde los cineclubes, desde las aulas de clase, desde estos escenarios, para invitar a que vean la realidad y la política y el mundo de la vida a través del cine. Obviamente utilizando también el deseo y las ganas de aprender y también las ganas de disfrutar. Este primer congreso que lo hicimos en el 2014 contó con la participación de ponentes internacionales, de ir vinculando la reflexión del derecho en términos de cine. De hecho, el cine siempre ha estado muy cercano al derecho y en particular a todas las disciplinas de Occidente. Y en ese sentido, logramos estructurar el primer congreso de cine y derecho, en la cual tuvimos diferentes matices. Vemos en la carátula, precisamente, casualmente, la figura de Daniel Day-Lewis, que es el protagonista de la película de hoy, la película de Lincoln, de Steven Spielberg, en la cual el doctor Armando Estrada hace un texto, una conferencia magistral sobre el asunto del poder y la ética. Con el profesor Rival, el invitado internacional, un hombre muy curtido en el tema del cine y el derecho desde España, nos invitó a una gran película que se llama 12 hombres en pugna, ¿no? Y mirar desde ahí las caracterizaciones del derecho implícitas en el ser humano. Y el doctor Martín Agudelo, gran magistrado, trabajó en los temas más álgidos del cine moderno, Pasolini, Saló, desde la condición de la sexualidad, el erotismo y el poder. Por mi parte trabajé el tema del Estado moderno, una ponencia que fue dictada en México, en un congreso internacional de geopolítica, cómo el cine empieza a entender cómo el Estado moderno empieza de alguna forma a derretirse, que es parte de lo que hoy vamos a ver en la película de El hombre del Padre. Y un tema de mucha actualidad hoy en el mundo de la política colombiana. Uno de los temas que tiene el texto es el tema de la corrupción, cine para corruptos. Lo voy a dejar uno para la biblioteca, si están interesados en pegar una leidita. Es un trabajo aproximativo, es un encarrete, esto es de puras pasiones. Este año tuvimos la oportunidad, y ya estamos en eso, de hacer el segundo Congreso Internacional de Cine y Derecho. Lo hicimos a finales de agosto. Tuvimos la oportunidad de contar con 5 invitados internacionales. El tema fue ser lo justo y los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de tener compañeros, colegas de México, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de España, de aquí de Colombia, unos colegas de Bogotá, en la cual pues tocamos el tema hoy tan importante para el país como es el tema del posacuerdo y el posconflicto.
Yo creo que eso es un tema que debe ser estudiado desde diferentes ángulos hoy frente a lo que viene el país y sobre todo frente a las futuras elecciones presidenciales, que hay un terreno bastante interesante para discutir y para mostrar, sobre todo desde el punto de vista cinematográfico. Eso es como a grandes rasgos es este primer libro que saca la Autónoma con Ediciones Un Aula, y que esperamos que para el tercer Congreso de Cine y Derecho podamos hacerlo con la Universidad San Buenaventura, ya que en ese sentido estamos como hablando de lo mismo de hace tiempo, estamos coordinados de diferentes perspectivas de invitar a los estudiantes y construir tejido social y político y teoría crítica a través del cine. Entonces, en ese sentido, quiero de nuevo reiterar mis agradecimientos a las directivas de la universidad, al decano de Derecho, a todos los decanos y en particular a Luis Fernando, que ha sido el gestor, igual que Nelson, ha sido el gestor de todo este proyecto académico. Hablemos de la película de hoy, El nombre del padre. Es un tema bastante álgido, un poco común, el tema del poder, el de la verdad y el del sujeto. Es un tema para mucho rato, pero vale la pena precisar algunas cosas con respecto a la película de hoy. Es una película que fue estrenada en 1993. Prácticamente Daniel Day-Lewis, que es el protagonista del mismo de la película que está aquí en la pantalla, la del libro, el de que hace el papel de Lincoln, era un joven, tipo joven, apenas estaba entrando en el escenario del cine. Participa en una película de Gene Silverman sobre un tema políticamente álgido para la geopolítica, el tema de Irlanda. Ahí hay un contexto muy importante, un contexto geopolítico, el tema de Irlanda. Quiero anotar que no es la primera película que toca este tema. Hay tres películas referenciales que tocan el tema de Irlanda versus Londres e Inglaterra. Es la película La Guerra de los Botones, la referencia. Es la película que moja la cebada, el pasto que moja la cebada, el viento que moja la cebada, perdón. ¿Sí? Y Las cenizas de Ángela, ¿no? Es una larga película que toca con más detenimiento este conflicto que se dio a principios del siglo XVI. Eso es una guerra histórica de casi 400 años, más de 400 años. Conflicto muy fuerte que surge precisamente cuando se da esa pelea entre luteranos y cristianos, que lo que permite el surgimiento, lo que algunos historiadores llaman el Renacimiento europeo. Esa gran pelea, que también es tocado por una gran película que se llama La Reina, no es la de München, sino La Reina Marcota, que ahí hay un referente cinematográfico para tocar el tema de la modernidad en Occidente. Este tema de Irlanda es un tema pues de geopolítica y que obviamente tiene un gran impacto en el nuevo ordenamiento de los estados en Europa en el siglo XX. Porque sabemos que de alguna manera, si bien la modernidad surge en estos países donde aparece la democracia y la economía moderna, también son países expansionistas, son países colonizadores, entre ellos precisamente Inglaterra, un país fuertemente colonizador y quiso desaparecer de todo el escenario político a los irlandeses en esa división entre norte y sur. Entonces, en ese contexto, hay un primer contexto de la película que me parece pertinente mencionarlo. El otro contexto
son tres contextos. El otro contexto, segundo, es el contexto de los 70, de los años 70, donde se desarrolla la película, exactamente en 1974. Sabemos que estamos en la época de los nuevos movimientos políticos, de los movimientos juveniles, el oleaje, digámoslo así, de mayo del 68 en Europa. Estamos en el clima más complicado de la Guerra Fría, donde hay enemigos absolutos, irreconciliables, donde existe una paranoia por el miedo al otro. Hoy ya sabemos que eso está en Europa, eso está, ya sabemos lo que está pasando en Europa con ese conflicto entre el Medio Oriente, los israelitas, corrientes fundamentalistas del Medio Oriente y Occidente. Europa está muerta de miedo, ya el religión está dentro. Hay una paranoia colectiva política impresionante. Esa película está en ese contexto, un contexto de los años 70, donde hay un fuerte miedo al otro, y me parece permitente hacer esta acotación de los 70. Es el tiempo del rock, de las juventudes rebeldes. En eso pues la película hace un buen trabajo narrativo, una buena representación de lo que ha sido ese momento. Entonces ahí hay una situación bastante importante para tener en cuenta en la narrativa de la película. Ese ambiente de los 70, ese conflicto político entre comunistas y capitalistas y otros elementos denominados hoy en el lenguaje de hoy terroristas, pero no son terroristas, son más bien, recuerden que debido a ese asunto, esa persecución que hace Inglaterra con los irlandeses, se crea un movimiento revolucionario, clandestino, armado, radical, que es el IRA, que afortunadamente hace 4 o 5 años en un proceso de paz, entró en un proceso de paz y entró ya en el escenario de la política, que esperamos que eso se nos pueda dar en nuestro ambiente colombiano, político colombiano. En los 70, en América Latina, en Europa y América Latina, los movimientos contestatarios por vías de derecho cogen mucha fuerza, porque se convierten en fuerzas, hacen vías de derecho muy fuertes. Entonces hay una paranoia impresionante en Europa por esos movimientos subversivos, entre ellos el IRA. Entonces ahí hay un contexto político que pienso importante tenerlo en cuenta para entender un poco la narrativa cinematográfica que nos convoca. Hay efectos políticos y efectos sociológicos. Pero hablemos un poco de lo que también como tercer elemento, de lo que nos convoca al tema del poder, de la verdad. El Estado necesita del delincuente para poder legislar. Necesita inventar el delincuente para poder legislar. Necesita de la normal para poder aplicar las normas. Eso es una hipótesis, a mi modo de ver, bastante fuerte, porque precisamente el Estado, para sostenerse como Estado, necesita justificarse a sí mismo, y que no forma que justificarse a través de la subjetividad del otro. Y me parece que eso es un eje temático de la película. En este momento, la película, cuando llega este personaje a Inglaterra, es irlandés, de familia irlandesa, y ya por el hecho de pertenecer a un lugar geográfico que ha tenido un encuentro, una contradicción con el imperio inglés, ya es sospechoso por sí mismo. La sospecha es un carácter muy propio de los gobiernos autoritarios, llámese inclusive hasta democráticos, llámese dictadores, y es un poco la idea de debilitar al otro,
un miedo al otro, un miedo al extraño, un miedo a lo extraño. Voy a hacer un comparativo con nosotros, ¿no? Que vale la pena, que me parece que cabe la analogía, ¿no? En la época del narcotráfico, todos los que eran de Medellín eran narcotraficantes, o todos los que eran de las comunas eran sicarios. Entonces eran estigmatizados. Eso lo he hecho en esa relación amigo-enemigo, o en esa relación, como es ahora, normal-anormal. Aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Hay un fenómeno de que el poder asume para manejar el sujeto, pero peor aún para manejar la subjetividad del sujeto, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hacemos. El escenario de la represión hoy, en el contexto del mundo moderno, y para usar un poco los términos Foucaultianos, en el contexto de la represión ya no está marcada propiamente en la dominación represiva de la policía o de aparatos del Estado, sino en la dominación de la subjetividad. O sea, hoy los medios, por ejemplo, las películas, están en un cierto matiz ideológico de dominante, quieren manejar la subjetividad del otro para poderlo controlar, ya no desde una represión punitiva, sino desde una represión del sujeto. Por eso a mí no me extraña que los noticieros insistan tanto en la violencia, y que eso quede en el inconsciente para que tengamos miedo sobre las promociones políticas y sociales. Hay un manejo de las subjetividades. La película está en un manejo de las subjetividades, pero desde el punto de vista del momento histórico de los años 70, donde se había una represión real de la policía, de los aparatos represivos, pero no quita que hagamos esa reflexión muy en términos de la contemporaneidad. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía política, la película maneja un poco ese concepto de sujeto y poder. El Estado necesita matar al otro para tenerse como poder, necesita el enemigo y justificar el enemigo. En los años 70, como lo vamos en la película, el enemigo absoluto era los terroristas y el comunismo para el capitalismo. Por lo tanto, todo lo que muriera comunismo terrorista había que matarlo para sustentarme como poder. Hoy es el Medio Oriente, hoy es el terrorista, hoy eso es otra cosa. Yo siempre he dicho en mis clases que los ovnis y los marcianos no existen. Es un invento del cine, ¿no? Y la literatura gringa, ¿cierto? Es un invento porque los inventaron los gringos porque le tenemos miedo al extraño, al otro, al distinto, al que no hace parte de mi racionalidad, de mi lógica. Por lo tanto hay que condenarlo. Si es de tal región, entonces ya es sospechoso. Ya sospechoso por sí mismo de pertenecer a un país que no hace parte, a una región o a un territorio que no hace parte de mi lógica, de mi racionalidad. Entonces eso es muy complicado y empiezan a desplegarse unos sistemas de poder muy fuertes, que lo vamos a ver en la película hoy. La confesión, la represión, la vigilancia, un poco de elementos donde quieren dominar al sujeto. Entonces, en ese sentido, la película desplaza un poco de elementos de orden político y de orden filosófico que bien hoy podemos tenerlos en cuenta, ¿cierto? Como dije ahora, además de que es una película que está articulada en los años 70, un ambiente político bastante fuerte, como lo enumeré en el segundo aspecto, pero además vamos a encontrar un sistema totalmente contemporáneo, un miedo al extraño, ¿cierto? Eso lo ha hecho el irlandés, ya está determinado como sospechoso. Entonces es una gran película que nos pone en una contextualidad política. Entonces los invito para que desde estas perspectivas que acabo de mencionar nos acerquemos a la película. Además es una gran película, una película que agarró muchos públicos, muy bien contada, muy bien dirigida. Van a ver este actor que de una actitud muy ética y muy honesta ya se retiró del escenario
del cine. Su última papel fue la de Lincoln, precisamente la que está en la carátula de nuestro libro, y que ya prácticamente decidió dedicarse a la buena vida y quedar en los anaqueles de las imágenes como uno de los mejores actores de este cine político. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar la película, y si ustedes desean, si no terminan muy cansados, pues entonces haremos un conversatorio sobre los diferentes matices de la película y invitarlos a que contextualicemos la película frente a lo que es nuestra realidad política colombiana, que yo creo que esos escenarios también son para pensar para dónde va esto, cuál es nuestro compromiso ético con el país, qué es lo que hay que reformular, qué es lo que hay que reinventar. Sobre todo hoy existe una fuerte, digámoslo así, crisis ética del poder, porque hay una fuerte crisis ética del poder, en particular de los jueces de la República. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos ustedes por escucharme, gracias a todo el equipo académico de la Semana Aventura, y entremos a la escena y disfrutemos. Muchas gracias.